Pastor, entonces aquí estamos hablando de 4 dioses. Le está hablando a uno y 3 responden al mismo tiempo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí, no es así. Qué mentirosa, ¿no? Qué valiente también. Él niega a Jesús como Dios. Imagínense que si me entiende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me le pongo a hablar de la cuadridimensión y del Dios invisible. Se muere, se les tira la cara. Hermanos, no se complique. Ahí dice que el unigénito es Dios. ¿Qué no entendés? ¿Y sabe qué pasó? Me bloqueó, me votó y empezó a hablar que yo era un hereje, que había sido abusivo. Seremos eternos juntamente con Cristo. Hermanos, ese es el amor de Dios. Lo que entiendo, lo creo. Y aún lo que no entiendo, lo respeto. Que la cuadridimensión de Dios es... Bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva sesión de nuestro podcast El Evangelio Eterno. Acá te saluda tu pastor, el apóstol Aníbal Alonso, de Ministerio de Restauración El Alfarero, aquí en la ciudad de San Francisco, California. Hoy tenemos un tema bastante interesante y quiero presentarte algunos versículos bíblicos para que tú puedas considerar acerca de la estructura de la deidad de Dios en su cuarta dimensión. Este tema comúnmente se le puede conocer como la cuadridimensión de Dios. Nosotros somos un ministerio que creemos, predicamos la Trinidad. La Trinidad está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos al Padre, Jehová, a Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, y al Shaddai, que es el Espíritu Santo. Los 3 son uno, es una unidad compuesta, pero tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 emanan, son una representación de ese Dios invisible que encontramos en toda la Escritura. Toda la Escritura aparece y habla de ese Dios invisible, de ese Dios altísimo, de ese Dios que está en la luz inaccesible que nadie ha visto y nadie puede ver. Si las Escrituras dicen que el Dios que habita en la luz inaccesible nadie le ha visto y nadie le puede ver, ¿por qué la Biblia habla que a Jehová le vio Abraham? ¿Por qué la Biblia dice que Moisés le vio las espaldas a Dios? ¿Por qué razón la Biblia dice que a Jesucristo se hizo, que era el Verbo de Dios, que es el Verbo de Dios, se hizo carne y le vieron hace más de 2000 años? La Biblia dice, hablando del Espíritu Santo, de que Él descendió sobre Jesús en forma de paloma, no que es una paloma, sino en la figura de una paloma. Esto significa que tanto al Espíritu Santo sí se le ha visto, a Jesús se le vio hace más de 2000 años que vino a morir y a salvarnos, y al Padre, a Jehová, también se le vio manifestado en un cuerpo humano. Pero la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Será que hay irregularidades en la Escritura o hay una explicación para que aparezcan estas citas bíblicas? Hoy yo te voy a mostrar a ese Dios maravilloso que nosotros predicamos, pero en una cuadridimensión, en una cuarta dimensión. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 35. En la Biblia BTX dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el Shaddai, entre comillas, vendrá sobre ti. Esto es lo que el ángel le dijo a María, la madre terrenal de Jesús.
No la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, Dios es eterno. Pero sí la madre, el vaso, el vientre que Dios usó para depositar al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne, para salvar a la humanidad. Dice acá, y vendrá sobre ti. Oiga, quiero que cuente conmigo. Vea la Trinidad y vea al Dios Altísimo, a Elión. Y dice acá, el Espíritu Santo, que es el Shaddai, vendrá sobre ti, uno, y el poder, oiga esto, el poder del Altísimo, que en hebreo la palabra Altísimo es Elión, te hará sombra. Entonces vea que el Altísimo hace la sombra, es el que da la cobertura, es donde emana y se transfigura en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y dice aquí, por lo cual también lo nacido será llamado santo. Ahora, ¿quién es el nacido? ¿Quién es el que va a ser llamado santo? Ahí vemos a Jesucristo. Si usted interpreta equivocadamente hasta este momento, usted dirá, bueno, ahí está el Espíritu Santo que descendió, ahí está el Altísimo, que de plano ha de ser el Padre, y aquí está Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el bebé. Pero si continúa leyendo, al final dice que será llamado santo y dice, Hijo ¿de quién? De Dios. No dice del Altísimo, dice de Dios. Y ya sabemos que Dios, el Hijo de Dios, está hablando del Hijo de Jehová, Padre. Entonces aquí vemos al Padre, vemos al Altísimo, que es el Dios invisible que nadie puede ver. Aquí vemos al Espíritu Santo y a Jesucristo, que los tres son uno. La Trinidad se le conoce mejor como la triunicidad de Dios, que los tres son la manifestación del Dios invisible, que dicen los judíos que Dios es uno. Oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Esa palabra uno es una unidad compuesta, es una unidad, por ejemplo, cuando decimos unidad compuesta, es porque estamos diciendo, por ejemplo, le decía, cuando pensamos en el matrimonio, esa es una unidad compuesta. Dice la Biblia, y los dos serán una sola carne. Ve que dos se hacen una sola carne, pero es una unidad compuesta porque es hecha de dos personas, pero los dos unidos se hacen uno. Entonces, cuando el Dios Altísimo, el León, la energía primigenia, decide manifestarse a la creación, Él, como es un Dios invisible que habita en luz inaccesible, para tener relación con lo que va a crear, decide convertirse en manifestación, en Padre Jehová, en Hijo y en Espíritu Santo. Y ahí vemos a Dios en una cuarta dimensión. Yo le quisiera leer otro pasaje bíblico, si me permite. Téngame un poquito de paciencia porque es un tema bastante interesante. Acá quiero buscar las mejores citas posibles. Mire, si vamos al Salmo 91.1, estamos listos allí, Salmo 91.1, mire cómo dice en la versión BTX, dice, el que habita al abrigo de Elión, así es como aparece textualmente en esta versión. En su Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Dese cuenta que Lucas habla de Elión como el que hizo sombra, y aquí aparece como el abrigo, el que habita al abrigo de el Elión. Él es una palabra en hebreo que dice, él es Dios, León, Elión, que es el Dios Altísimo. Morará bajo la sombra
del Shaddai. Ahí está el Espíritu Santo. El versículo dice, diré yo a Yahweh, a Jehová, a Jehová. Entonces, si Jehová es el Padre, ¿por qué separa a Elión con Jehová y también al Shaddai como otra persona más? Y después dice, refugio mío, fortaleza mía, mi Elohim, mi Dios, Elohim, en quien confío. Ahí está el Hijo, el Elohim, que aparece en el Nuevo Testamento como en Génesis, cuando dice hagamos, y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos al hombre a vuestra imagen, a nuestra en plural, unidad, en unidad compuesta, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios sí tiene imagen y el hombre fue hecho a imagen del Dios que tenía una imagen. El Padre tiene una imagen. Isaías lo vio en su trono como forma de hombre. Ezequiel vio al Padre sentado en su trono, vio al Hijo, vio tronos. Todos vieron tanto al Padre en revelaciones como en actos presenciales, en visitas terrenales que hizo con Abraham y con otros patriarcas. Vieron a Jesús, vieron al Espíritu Santo en forma de paloma, pero dice la Biblia que el león es ese Dios que habita en una luz inaccesible que nadie ha visto y nadie puede ver, porque Él es el Dios invisible. El Altísimo es el Dios invisible. Él es la energía creadora de todas las cosas. Y cuando Dios, el león, decide revelarse al hombre, de él mismo surge una transfiguración, se emana de sí mismo. A mí me gusta usar el ejemplo de la transfiguración, donde dice que Jesús empezó a resplandecer de tal manera que se transfiguró y aparecieron otros varones. De esa misma manera, el Dios invisible se transfigura y aparece de él en esencia divina, Dios mismo, Padre, Jehová, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo, que es el Shaddai. Y aquí vemos, Efesios lo menciona en una cuarta dimensión. Efesios 3:18 habla de la cuarta dimensión de la deidad y dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aleluya. Ahora, quiero que pueda conmigo, por favor, y mire esta cita bíblica que está acá vamos a ver, permítame. Gloria a Dios. Ahora, le tengo un ejemplo, antes de ponerle esto, le tengo un ejemplo para que usted me comprenda. Yo no sé si usted está familiarizado con el arca del pacto. El arca del pacto, como todos sabemos, esto cualquiera lo conoce, habla de Dios, de la presencia de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel llevaba el arca del pacto, Dios mismo estaba en medio de ellos. La presencia de Dios andaba con ellos. Habían regulaciones porque si no iba cargada o llevada por las personas indicadas, la gente moría. Solo los levitas podían cargarla y tocarla, y más que todos los hijos del sumo sacerdote. Y usted sabe la historia donde David saca el arca de la casa de Obededón y la lleva a la ciudad de David. Y en esa procesión lo hace bajo los principios equivocados, fuera de la palabra, fuera de las ordenanzas de Dios, y mueren personas porque tocan el arca tratando de evitar que se cayera, y mueren porque no era la manera correcta. Bueno, el punto es que el arca representa precisamente la estructura
de la cuadridimensión. ¿Por qué razón? Yo le pregunto a usted, ¿qué había dentro del arca? Bueno, usted sabe muy bien que adentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba el maná caído del cielo, un pedacito, una muestra del maná, y la vara reverdecida de Aarón. Ahora, las tablas de la ley, ¿quién las dio? ¿Por quién vinieron? ¿Vinieron por el Espíritu Santo? ¿Vinieron por Jesús? ¿O vinieron por Jehová Dios Padre? Usted tiene la respuesta. Exactamente, por Jehová Dios Padre. Jehová es el quien escribe los 10 mandamientos, se los da a Moisés. Después Moisés en enojo los quiebra, regresa otra vez a la montaña y ahora le toca a él escribirlas en 2 tablas de piedra. Ahí en las 10 tablas de la ley representa al Dios Padre. El maná que está ahí, dígame a quién representa el maná que caía para alimentar al pueblo cuando estaba en el desierto. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús? Yo soy el pan de vida, yo soy la vida, yo soy el maná que descendió del cielo. Así que cuando vea dentro de ese arca, ahí está Jesucristo representado en el maná. Y el Espíritu Santo, ¿en dónde está representado? Correcto, usted ya lo tiene la respuesta. En la vara reverdecida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que reverdece, es el Espíritu Santo el que renueva, es el Espíritu Santo el quien da vida. Dice la palabra del Señor, y el Espíritu Santo y el soplo del Espíritu Santo me formó y me dio vida. Eso lo dice Proverbios. Entonces quiero que sepa conmigo de que ahí vemos adentro del arca, vemos nosotros tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, cuando usted comprende eso, le hago otra pregunta. Entonces, ¿quién es el arca en sí? Porque lo que estamos viendo es de que el arca no puede ser lo mismo que las tablas de la ley, no puede ser lo mismo del maná, del pan, ni la vara de Aarón. Entonces, el arca es el Dios invisible. El arca representa a Elión. El arca representa la energía primigenia, creadora de todas las cosas, pero Él lo hizo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le tengo una imagen ahora para que usted la pueda ver, y esta imagen son las palabras del original de la escritura que tiene que ver en el Salmo 91, 1, 2, donde aparece la lectura, la cita, pero en el original hebreo, y se da cuenta que los nombres que aparecen ahí son completamente diferentes. Los códigos que aparecen ahí son los códigos del diccionario Strong, donde aparece la palabra cómo fue escrita en ese Salmo 91, 1, 2. El león aparece como el código H, que H habla del hebreo, representa el hebreo, 5945, muy diferente a Jehová Padre, que es H 3068, el Shaddai, que es el Espíritu Santo, es H 7706, y Elohim, cuando dice mi Dios en quien confío, la palabra Dios es Elohim, que sabemos todos que es el Hijo, H435. Entonces, ¿qué es lo que ve usted aquí en esta imagen? Sí, espero que la esté viendo. Es el Dios invisible, el Altísimo, se depositó en 3 vasos que son materializados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y aquí vemos la cuadridimensión, aquí vemos la unidad compuesta de Dios. Por eso es de que, mire, los judíos, cuando ellos no creen en la Trinidad, solo creen en un único Dios.
y sacan el versículo de Deuteronomio que dice: Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Porque al que ellos están viendo es precisamente a Elión, al Dios altísimo, al Dios invisible. Ellos hablan de Dios como una unidad compuesta. Por eso es de que ellos no ven la Trinidad, porque la Trinidad está en el Dios invisible. ¿Qué pasa acá? Que cuando nosotros entendemos y leemos Salmo 91, 1 y 2 y nos vamos a las raíces de las palabras, nos damos cuenta que no es lo mismo el Altísimo con el Elohim, el Shaddai, con Jehová, Yahweh. Ahora, usted me dirá: pastor, entonces aquí estamos hablando de 4 dioses. Obviamente que no. Es una unidad compuesta. Ya le di el ejemplo del matrimonio. 2 son una sola carne. Sí, son 2 personas. Si usted separa las 2 personas, son 2 personas completamente diferentes, tienen diferentes pensamientos, tienen diferentes sentimientos, pero cuando se unen en el vínculo del matrimonio, el poder matrimonial los une y se hacen realmente una sola carne, valga la redundancia. Lo mismo pasa con la cuadridimensión. Los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son uno en el León, y el León, el Dios invisible que nadie puede ver, que está en una luz inaccesible. Eso lo dice la Escritura. Usted lo puede leer, lo puede googlear y se enterará de esto. Ellos, el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios, son la imagen de ese Dios. Él se hizo imagen, el Dios invisible se hizo visible por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, porque el propósito de las retracciones de Dios, que es el que de Él Él se retrayera para poder presentarse en la Trinidad, generalmente es por el hecho de que Él quiso, oiga bien, tener una relación con la humanidad. La palabra ahora, ¿cómo Dios desea y quiere solucionar el problema de tener una relación con la humanidad siendo Él un Dios invisible? Bueno, a través de la Trinidad, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es importante que usted lo comprenda. ¿Sabe por qué? Porque el sentimiento y la visión de Dios, el corazón de Dios siempre ha sido familia. Esto lo enseñaba la otra vez con la iglesia, de que Dios es un Dios familiar. Desde el principio de la creación, Dios siempre, cuando hizo al hombre, lo hizo a Adán e hizo a Eva. Y de ahí vinieron los hijos. Cuando hablamos de la Trinidad, que son productos de el Dios invisible, de Elión, que son una unidad compuesta, no son 4 dioses, no son 3 dioses, sino es un solo Dios en sus 4 dimensiones. Cuando nosotros comprendemos esto, ¿sabe qué pasa? Comprendemos el hecho de que Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre. ¿Y cuál es la estructura de Dios relacionarse con el hombre? El concepto de la familia. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque mire, Padre, Jehová, Hijo, el Verbo de Dios hecho carne, es Jesucristo, y el Shaddai. La palabra Shaddai es el que amamanta, el que tiene pechos. Ahora, esta es una expresión no para decir que el Espíritu Santo es femenino o es hembra o es mujer o es un espíritu femenino. No, los 3 son asexuales, pero los presenta para que su mente humana racional pueda comprender el concepto de la familia. Presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la familia es la estructura perfecta, la estructura divina desde antes de la creación del mundo. Es el plan de Dios para manifestarse al hombre. Y por eso es de que creemos y predicamos y conocemos a un Dios triunitario, ¿verdad? La triunidad de Dios.
hagamos al hombre, Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y hagámosla a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una imagen, tienen un cuerpo corpóreo. Y cuando a ellos les place, en su todopoderoso, desean descender y salir de su trono de gloria y visitar la tierra, como lo hizo con Abraham el Padre y como lo hizo Jesucristo en sus días de su manifestación en carne, y como lo ha hecho el Espíritu Santo en muchas ocasiones. Hermanos, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es manifestado a través de la estructura de la familia. Qué importante es comprender que Dios, cuando habla y se manifiesta de una manera trinitaria, es porque está hablando del concepto de la familia, su amor sobre nosotros. Eso es espectacular. Mire, quiero compartirle otro versículo que me llama mucho la atención. Y es acá, mire. Vamos a ver. Juan, acá en esta dispositiva que le voy a poner ahora, aquí está. Mire, en esta dispositiva yo le hice esto. Juan 1:18. Juan 1:18 habla de la divinidad que nadie ha visto nunca. Ahora, mire, vamos a ver si se la pongo acá. Juan, déjame un segundito. Vamos a ver. Mire, aquí está el versículo 18, se lo voy a marcar acá, sí, aquí, para que lo vea. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero esta palabra Dios es Elión, no es Dios Padre, no es Jehová, y dice acá, el unigénito de Dios. Ahí está el Hijo y ahí está Yahweh, el Padre, el unigénito Dios. Oiga, dice acá, perdone, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, y que está diciendo que el unigénito es Dios. Dice que está en el seno del Padre. Vea, ahí está a un Dios que nadie ha visto jamás, que es el León. El unigénito Dios está diciendo que Dios, que Jesús es Dios y que Él está en el seno, a la derecha, a la diestra. Eso es lo que significa seno. Seno no es el pecho, seno es posición. Que está en el seno del Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová. Y dice, Él lo ha dado a conocer. Entonces vea que a través de la Trinidad, a través del Hijo Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿A quién? Al Dios que nadie ha visto jamás. Entonces ahí puede ver usted la cuadridimensión de Dios. Ahora, cuando usted comprende que hay un versículo que dice que a Dios nadie le ha visto jamás, ahora yo le hago esta pregunta. Explíqueme entonces, si usted refuta esto, explíqueme por qué acá le pongo la gráfica. En Génesis 18:1 y el 33 aparece y dice acá, Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, aquí dice que Jehová se le apareció a Abraham. Si usted lee más detenidamente, abra su Biblia en Génesis y lee todo el capítulo 18, se da cuenta que allí aparece el Padre, y creo por los detalles que estuve viendo, la Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron corporeidad y fueron a hablar con Abraham. Ahora, vamos a ir más adelante a ese texto porque hoy vengo con un espíritu más de magistral, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice Juan 1:14. Ese es otro versículo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, escuche, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, dice que a Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne
y habitó y vimos su gloria. Entonces ve que aquí Jesucristo se le vio, al Padre se le vio, se les apareció, se mostró en corporeidad. Y ahora dice acá, hablando del Shaddai, del Espíritu Santo, en Juan 3:16 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Ok, entonces al Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, no es una paloma. Se manifestó en forma de paloma, a Jesús se hizo, habitó, tomó cuerpo corpóreo para morir por nosotros, para salvarnos, y Jehová se le apareció a Abraham. Ahora, ¿por qué dice entonces el Evangelio según San Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto jamás? Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando del Dios invisible, de Elión. ¿Está aquí conmigo? Ya lo puede darse cuenta. Pero los tres, la Trinidad, están escondidos en Elión. Todo es una unidad compuesta. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 18. Esto yo lo platicamos con los hermanos en algún tiempo y uno de los de las cosas que yo tenía en mi corazón y por la razón que estoy haciendo este podcast es porque le decía a los hermanos, hay tantas cosas que quisiera que no solo ustedes supieran, sino fuera algo que otros hermanos, porque la palabra es para todos, no solo para un grupo, no se puede privatizar. Permítame que voy a tomar un poquito de cafecito. No estoy promocionando Puerto Rico, pero es un regalo de allá y no sé, me encanta el vasito. Bueno, quiero que lea conmigo detenidamente y me encantaría que aparezca allí porque en la lectura es como vamos a discernir los personajes. Dice así, mire, Génesis, estoy hablándole ahorita de la divinidad siendo visible, tomando forma. Algunos teólogos, algunos maestros dicen de que sí era el Jehová Padre, porque no hay manera de negarlo, pero que iba acompañado de ángeles. Yo no creo que eran ángeles, yo creo que estaba aquí la Trinidad en forma corpórea. ¿Por qué? Por los detalles pequeños que logré entender. Si usted ve aquí dice, y el Señor. Ahora, esta palabra Señor, si usted se va al original, dice, aparecióle Jehová, Yahweh. Mire, the existent one. Está hablando del Padre, de Jehová. ¿Ok? Entonces, regresamos acá. Y dice, y el Señor se le apareció. Este Señor no es nada más que el Padre. Se le apareció a Abraham en el encimar de Manré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, habían 3 hombres parados frente a él. Oiga, eran 3 hombres parados frente a él. De repente alzó los ojos y miró y había 3 hombres parados frente a él. Quiero que comprenda el detalle este. Y aquí lo vamos a conversar, ¿ok? Número 1. Él está sentado a la puerta de su tienda. Si usted está así como allá en mi país, que uno va y se sienta en la tarde a tomar café con pan ahí a la orilla de la puerta. Yo cuando era chiquito me recuerdo, tengo esa vivencia bien clara en mi mente. Uno muchas veces se sentaba ahí para ver la gente pasar y uno se da cuenta cuando venía la persona, aún desde que venía de lejos, uno miraba a la persona caminando y uno, bueno, las viejas chismosas empezaban a hablar, ¿no? Las vecinas, ay, mira que viene la fulana de tal, mira cómo viene vestida. Se miraba de lejos. ¿Cómo es posible que él estando a la puerta de repente lo mira y ya los tiene enfrente? No los vio venir, ya se les apareció. El versículo habla de que en un momento, estando él sentado a la puerta de la tienda, alzó los ojos, abrió los ojos, miró y habían 3 ya enfrente. No dice que los vio venir, ya estaban enfrente de él. Detalle, algo sobrenatural. Y al verlos corrió a la puerta de la tierra a recibir, corrió
a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Oiga, él se postró en tierra, están vea conmigo la imagen. Hay 3 hombres divinos que yo estoy muy seguro en mi convicción, y usted lo va a leer y usted me dará la razón para que esté equivocado, como usted decida eso. Y él se postra enfrente de los 3. Obviamente identificamos que uno de ellos es el Padre, es Yahweh, es Jehová. Dice la Biblia que los ángeles no aceptan adoración. Eso está en Apocalipsis, cuando Juan se postra delante del ángel que lo va a llevar a las visiones. Y él le dice, no, yo soy un consiervo como tú. Levántate y adora a Dios. Pero aquí Abraham se postró en tierra al recibirlos, y ninguno de ellos negó y dijo, no te postres, o póstrate enfrente de nuestro Dios, de Jehová, pero no de nosotros. Nadie refutó. Los 3 se quedaron callados y recibieron el gesto de adoración. Cuando usted encuentra la palabra ahí, se postró, es un acto judío de adoración sublime. Ponían el rostro en la tierra, literal. Era el acto más físico de adoración a una deidad. Entonces dijo el Señor, habló el Señor y dijo, Señor mío. Está hablando a una unidad compuesta. Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua, oiga bien acá, y lávense, en plural, ustedes los pies y reposen bajo el árbol. 5. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan su camino, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Oiga, los 3 responden al mismo tiempo. Le está hablando a uno y 3 responden al mismo tiempo. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 4 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Versículo 7. Corrió también Abraham a la vacada, a la manada de vacas, y tomó un becerro tierno de los mejores. Oiga, presentó sacrificio, primicia de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Versículo 8, tomó también la cuajada de la leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, ahí está hablando de los 3, junto debajo del árbol. 9, entonces ellos dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Ahí está en la tienda, le respondió, y uno de ellos dijo, uno de ellos dijo, si lee anteriormente, cuando Jehová hablaba, dijo, y el Señor dijo, por ejemplo, téngame paciencia, porque lo que le estoy enseñando no es tan común. Vea el versículo 3, mire lo que dice acá. Y dijo el Señor, y dijo Jehová, aquí habló Jehová en el 3, pero cuando vamos al 9, los 3 hablan al mismo tiempo. Entonces ellos dijeron, se da cuenta que ya no es uno, son los 3. Mire qué unidad perfecta. Después el 10 dice, y uno de ellos. Significa que uno de ellos no era, el que habló no era Jehová. Porque en el 3 aclara cuando Jehová habló, el Padre. Pero aquí habla uno de ellos, de los 2. En este momento tenemos XX. Estamos especulando. Pero vea, la especulación empieza a terminarse cuando vemos los detalles y entendemos de quiénes son. Y dijo, ciertamente, oiga, volveré a ti, ese uno de ellos. Mire qué autoridad y mire el estatus espiritual.
Volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando la puerta que estaba delante de él. Oiga, él iba a regresar y iba a hacer que esa mujer quedara embarazada y recibiera vida. Ahora, ¿quién es el dador de la vida? ¿Quién es el dador de la vida? ¿Quién es el que por medio de él son creadas todas las cosas? Claro, obviamente, estamos hablando de que él iba a dar la bendición de la vida, de que pudiera dar a luz porque ella era estéril. Ese poder lo tiene el Señor Jesucristo. Y dice acá, al 11, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió por sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo ya viejo mi señor? Y el Señor le dijo a Abraham, se va con Abraham, y le dice, ¿por qué se rió Sara? Dice, y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Mire los detalles. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti. Oiga, si el otro está hablando, ahora se mete Jehová y dice, volveré a ti al tiempo señalado y este tiempo en el año próximo y Sara tendrá un hijo. Wow, mire cómo está ahí la Trinidad. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí, no es así. Qué mentirosa, ¿no? Sino que qué valiente también negarse, y ahí estaba el Señor. Sino que te has reído, le dijo el Señor. Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Porque el Señor, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho cerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grave y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie. Y Abraham se acercó junto al Señor. Ahora, ve aquí. Al final, el versículo 33, mire lo que dice. Y tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Ahora, dígame usted aquí, si no le tengo pruebas suficientes que Dios Padre se le apareció en corporeidad a un humano, en este caso a Abraham. ¿Qué lo trato de decir con esto? Que la cuadridimensión de Dios es la manifestación completa de las 4 dimensiones, de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura. Y Dios nos manda a nosotros a comprender al Dios al quien nosotros servimos, al Dios al quien nosotros adoramos. Mire, en el libro de los Hechos, quiero cerrar con esto, el libro de los Hechos habla de que cuando Pablo fue a cierta ciudad, creo que fue a Éfeso, si no estoy mal, y perdóneme si me confundí de ciudad, pero creo que es Éfeso. Dice que estaban un montón de altares allí para que cualquiera que quisiera ir a adorar al Señor fuera, a su Dios de preferencia fuera. Y dice la Biblia que cuando él está ahí, vio un altar que decía, al altar al Dios no conocido. Cuando todos aquellos
querían buscar un altar a un Dios que no conocían, iban a ese altar. No había una imagen, no había un nombre, no había nada, solamente estaba un altar que no sabemos cómo estaba diseñado, pero ahí decía al Dios no conocido, como quien dice, aquí usted puede agarrar, le puede poner la imagen que quiera, el nombre que quiera, la manera que quiera, porque al final es el Dios no conocido. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo usa esa oportunidad y los reprende y les dice, a ese Dios no conocido es el que yo les he predicado. Muchos cristianos son hijos de Dios, pero no conocen a su Dios. No conocen la cuadridimensión de Dios. No conocen la cuarta dimensión de Dios. No conocen al Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Cuando usted entiende a ese Dios invisible, hecho carne en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y no es herejía, está en la palabra, se lo he demostrado con las palabras del Strong. Cada nombre tiene diferente raíz, cada diferente palabra, diferente código de nombre. Cuando usted comprende esto, hermano, usted habita bajo la protección, bajo el abrigo del Altísimo. Hermano, Dios viene y empieza a hacer cosas extraordinarias en su vida. Pero usted necesita comprender quién es el Dios al quien usted sirve. A veces nos confrontan en la calle y no tenemos respuesta. Fíjese que la otra vez me sofusqué y le quiero buscar acá unas citas bíblicas, así que le pido perdón si me mira mirando acá, pero hay algunas cosas que quiero mostrarle, hermosas, pero tengo tantas enseñanzas que quiero mostrarle una cita bíblica acá, permítame. Pues fíjese que le quería aleluya. Bueno, vamos a buscar acá tal vez. Mire, estábamos metidos en una red social, le voy a confesar, estaba viendo TikTok una tarde y apareció un hombre por ahí que refuta y pone a prueba y dice, ¿no? Que los que quisieran debatir con él, que le demostrara a cualquiera la Trinidad, que en donde la Biblia habla de la Trinidad. Se me hizo tan fácil, ¿no? Entonces resulta que le digo a mi esposa, mira, este hombre tan bruto, por no usar otra palabra, no tengo otra palabra, perdónenme, pero le dije, este hombre está negando la Trinidad, la esencia de Dios, la estructura de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense que si me entiende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me le pongo a hablar de la cuadridimensión y del Dios invisible, se muere, se les tira la cara. Y vengo yo de atrevido y le pido que yo nunca había hecho eso, que me meta a live, porque él está humillando a medio mundo. Cristianos que no saben la Biblia se metían y todo el que entraba lo agarraba y lo humillaba y le decía, es un juego de palabras, él de eso vive, él tiene sus textos ya establecidos, ya tiene su mapa de cómo desmantelar a la gente. Lo que él no se había topado con alguien que le podía decir cosas que él no estaba preparado. Entonces viene, me deja entrar a live. Yo solo estoy en audio, no estoy en video. Entonces me deja hablar y me dice, usted me va a decir. Entonces vengo yo y le digo, sí, le puedo probar bíblicamente. Entonces vengo y me dice, bueno, ¿cuáles son las citas bíblicas? Le digo, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Porque una de las cosas que él decía es de que Jesús no es Dios. Él niega a Jesús. Él niega a Jesús como Dios. Él dice que Él es el Hijo de Dios, pero que no es el unigénito Dios. ¿Se recuerda que yo le leí que dice el unigénito Dios? Él le ha dado a conocer. Ahora, le dije, bueno, Colosenses
Colosenses 1:15 en la versión NTV. Te voy a mostrar que Cristo es Dios, que está a la misma altura del Padre, que son la Trinidad, y te voy a dar un par de versículos. 2 te doy, le dije. Y viene y le digo, Cristo es la imagen, es el rostro, es exactamente, la imagen es la imagen. Viendo a una persona es la imagen. Entonces, Cristo es la imagen Cristo es la imagen visible, oiga, visible del Dios invisible. Aquí está hablando de León. Eso no se lo iba a decir a él porque no lo iba a entender. Él lo entendía al Dios como al Padre, como Jehová. Entonces le digo, mira, aquí habla que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y dice, Él ya existía, porque hablaba de que Jesús era creado, porque se basa de un versículo que dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Lo que no sabe este señor atarantado es de que la palabra primogénito de toda creación no es como el primero creado, el primero engendrado, sino la palabra primogénito en el original Él es el supremo, Él está por encima, todo lo contrario a como la Reina Valera lo pone. Si usted lo entiende como el primogénito, sí da a entender que ha sido creado como el primero de toda la creación. Pero Jesucristo no es creado, Él es Dios, Él es el unigénito Dios. Está en la posición de hijo para poder Dios transmitirle a sus hijos, a los que iba a criar, el concepto de familia. No porque uno sea menor que el otro, porque Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Hermanos, no se complique. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ya sabe que este es el Dios invisible, es el León, el Altísimo. Dice aquí, Él ya existía antes de las cosas fueran creadas. Entonces, Él no fue creado. Él ya existía. Él ya existía. Y dice acá, y es supremo, ahí está, Él es el supremo de toda la creación. No es el primogénito, no es criado. Él es el supremo, el que reina sobre toda creación. No supo responderme, dijo que eso no decía nada. Entonces vengo yo y le digo, bueno, si esa no te convence, te voy a leer Juan 1:18. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Está hablando del Dios invisible, de León. Dice aquí, el unigénito Dios, aquí le dije, ahí dice que el unigénito es Dios. ¿Qué no entendés? El unigénito Dios, no dice el unigénito de Dios, sino dice el unigénito Dios. Está diciendo que Jesús es Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Entonces le dije, bueno, Él es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la de la Trinidad. Aquí te estoy mostrando dos. Que Jesús está a la misma divinidad y esencia. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el unigénito Dios. ¿Y sabe qué pasó? Me bloqueó, me votó y empezó a hablar que yo era un hereje, que había sido abusivo, como había hablado. Y me bloqueó. Me bloqueó completamente. Yo lo traté de buscar, no pude. Y aparece, a mí ya nunca más me apareció porque no sé cómo trabaja ese sistema, pero parece ser que cuando alguien te bloquea, esa persona sale completamente de tu búsqueda. Entonces, Daniel vio la deidad. Daniel vio la deidad, vio tanto al Padre como al Verbo. Mire, se lo voy a mostrar acá. Ya me estoy extendiendo, pero me fascina el tema. Mire, Daniel 7:9. Daniel 7:9 dice, escucha esto. Aquí vemos al Padre. Seguí mirando, eso es la visión. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Tronos no dice un trono. Tronos.
tronos, plural, varios tronos, más de uno. Y dice, el anciano de días se sentó. Aquí vemos a un personaje, el anciano de días, se sentó. ¿Quién es el anciano de días? Está hablando del Padre. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabello, su cabeza como la lana pura. Mire las características que da en la visión. Significa que sí se puede ver el Padre, porque lo está detallando. El pelo, todo. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Mire, considero que está viendo la nota conmigo. Aquí prefiero que vea la nota. Ahora vea el 13. Aquí ya no es el anciano de días. Aquí hay otro personaje. El 13 dice, seguí mirando. Seguí mirando. Habían más cosas que ver. Seguí mirando. En las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía. Ah, mire qué hermoso. Venía uno como un hijo de hombre. Se recuerda que en los evangelios aparece y los evangelistas dicen el hijo del hombre, hablando de Dios hecho carne, humanizado para poder comprender al mundo. Ese es el concepto, esa es la aplicación teológica cuando dice el hijo del hombre, porque él vino como hijo de María, Dios hecho carne para salvar al hombre, el hijo del hombre salvando al hombre con las fuerzas de hombre, sin ayuda divina, fue hecho perfecto, sin pecado, sin mancha, venció a pulso el pecado para darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Y dice acá, el hijo del hombre que se dirigió al anciano de días. Ahí usted ve a Jesús, al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, que se dirige al anciano de días y fue presentado ante él. Ay, hermano, qué hermoso es eso. Wow, mire lo que dice Daniel 7:14. Dice, le fue dado dominio, se le dio dominio. Está hablando del Hijo. El Padre le dio dominio. Si a usted le dan algo, usted no es el que se da a sí mismo. Alguien le tiene que dar. Y el quien le da en posición, si está en una posición para darle, es porque la posición habla de una autoridad. Y aquí dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. La palabra reino es soberanía. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Está hablando de Jesucristo. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el 18. Aquí mismo, en el mismo capítulo, aparece el Dios invisible. Daniel 17:18 dice, pero los santos del Altísimo, dése cuenta que el Altísimo nadie lo puede ver, porque el que está centrado en el trono, al anciano de días sí se puede ver, porque él tiene un trono físico, espiritual, obviamente en el cielo, en la tercera dimensión, y lo ve Daniel como el anciano de días, que es el Padre. Pero cuando se hace referencia del Altísimo, no lo ven sentado en su trono porque él es invisible y está en luz inaccesible. Daniel nunca lo pudo ver, pero sí tenía revelación de él y sabía que los santos del Altísimo recibirían también el reino juntamente con el Hijo del Hombre. Y dice acá, y recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Porque el Dios invisible le dará el reino a los santos que crean en el Hijo del Hombre, que es la imagen del Dios invisible. Y así como le dio al Hijo el todo reino, todo dominio, todo poder y soberanía, también los que hemos recibido a Jesús, dice que poseeremos el reino para siempre por los siglos de los siglos. Seremos eternos
juntamente con Cristo. Gloria a Dios por eso. Bueno, y tengo más que darle, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer una sesión más, otro podcast para otro día. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza, que estas palabras hayan quedado en el corazón de tus hijos, que podamos comprender, Señor, que sea esta plática, esta conversación, Señor, pueda despertar en ellos ese, no crítica, sino ese deseo de buscar más del tema. Ayúdales, dales esa revelación de la cuadridimensión de nuestro amado Dios, de esa unidad compuesta. Y hoy confesamos en nuestro Dios Todopoderoso, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, confesamos esa hermosa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, danos revelación, enséñanos los misterios de tu palabra. Bendigo a los que están aquí en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Alguien dijo, me despido con estas palabras. Alguien dijo, lo que entiendo, lo creo. Y aún lo que no entiendo, lo respeto. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.